Hola chicos, bienvenidos al Plan Lector Un Amor de Libro, capítulo 7, El separador de Augusto, con Miss Grace, segundo grado de primaria, Cartago, Hipona y Milán. Capítulo 7, El separador de Augusto. Había una vez un hombre llamado Augusto al que le gustaban las aventuras, no vivirlas. Augusto era más bien enclenque. Residía en una ciudad poco aventurera y realizaba un trabajo comodísimo. Como a él lo que le entusiasmaba eran las aventuras escritas en la biblioteca de la ciudad, a la que acudía regularmente 3 veces por semana. Había leído por lo menos 200 libros de este género, puede que 300, y como en las estanterías todavía quedaban cientos de libros, estaba contento. Los libros de aventuras hacían que Augusto perdiera el pelo. No era de miedo, porque Augusto, como lector, era muy valiente. Lo que pasaba era que tanto como le apasionaba la lectura, le costaba acomodarse del lugar donde le había interrumpido. Encima, como todo el mundo sabe, en los libros de las bibliotecas no está permitido doblar las esquinas de las páginas, ni poner un separador como señal. Así es que Augusto, desde que leyó su primer relato de aventuras, usaba un sistema ingenioso para marcar las páginas. Cuando acababa la lectura, ¡zas!, se arrancaba un pelo y sin que nadie lo viera. Suponiendo que alguien estuviese pendiente de él, lo ponía entre las páginas abiertas y cerraba el libro, dejando que sobresaliera solo 1 centímetro. A la vez siguiente tocaba el borde superior del libro, y cuando encontraba el trozo de pelo que sobresalía, Augusto abría el ejemplar por la página correcta y soplaba. Páginas 56 al 59. Enviando el cabello hacia el aire cálido de la biblioteca, que tras dar varias vueltas acababa cayéndose sobre el gastado suelo de madera oscura, y satisfecho retomaba la historia. Los años transcurrían, las aventuras se prodigaban y los pelos de Augusto se gastaban. Poco a poco, muy despacio, su cabellera iba aclarando y las zonas calvas se iban haciendo más grandes y visibles a los ojos del cielo. Por supuesto, esto no se debía solo a su afición. Augusto también tenía preocupaciones, disgustos y ansiedades. Mejor dicho, esas cosas que hacen que se pierda el pelo. A todo esto había que añadir la edad, que también afecta el cabello, al de Augusto y al de cualquier persona. Pero mientras mucha gente, cuando comprueba que se le cae el pelo, se inquieta, se peina con cuidado, se echa inútiles lociones contra la calvicie o incluso se gana una fortuna en trasplantes. Augusto no se preocupaba en absoluto. Su cabeza estaba pendiente de las historias que leía y no del aspecto de su cabellera. Sin embargo, fue consciente de la situación. Un día que estaba buscando un pelo largo como separador, entonces se dio cuenta de que en su coronilla solo había unos escuálidos pelitos. Así que a Augusto no le quedó más remedio que ahorrar y utilizar un pelo más de una vez, cosa que no era fácil, porque sostener un pelo en la mano mientras está leyendo un relato interesante encierra grandes dificultades. Pensó en meterlo en el bolsillo,
pero ahí se perdería seguro. Probó a guardar el pelo usando en un sobre y sacarlo cuando terminara su lectura, para ponerlo otra vez como separador. Comprobó que además de que llevar y traer el sobre era aburridísimo. Después de 2 o 3 usos, el pelo se secaba y se rompía en trozos demasiado pequeños como para seguir sirviendo de separador. Conclusión: aunque no tan rápido como al principio, los pelos de Augusto seguían disminuyendo. Volaban uno tras de otro, invisibles, perdidos en la aspiradora de la biblioteca pública. Un día Augusto empezó a leer un libro genial. Era un volumen de casi 1000 páginas y contaba la historia más hermosa, emocionante e ingeniosa que Augusto había leído en su vida. Se llamaba Las aventuras de Carpacumbo y era tan apasionante que Augusto iba a la biblioteca todas las tardes y hasta los sábados por la mañana. Página 60 al 65. Durante el primer tercio, todo iba bien. Augusto hurgaba discretamente en su sobrecito y se bebía con los ojos las increíbles andanzas de Carpacumbo, héroe mitad rubio y mitad de pelo negro, del que se enamoraban todas y que no temía a nadie. Pero un día, al coger el libro y buscar su pelo separador, Augusto no lo halló. Examinó con su ojo experto. Nada. Pasó la yema de su sensible pulgar sobre el borde de las páginas. No daba con él. Naturalmente, Augusto no recordaba dónde había interrumpido su lectura. Para encontrarlo, decidió ir hojeando el libro desde el principio, acariciando con sus ojos y sus manos las aventuras que ya había leído. Esta idea no le molestaba nada, porque así tenía la posibilidad de releer los pasajes que le habían gustado, descubriendo otro placer nuevo y diferente. Después de media hora, encontró la página en la que había dejado su pelo, pero este había desaparecido. Cuando finalizó la lectura, ¡zas!, se arrancó uno de los pocos pelos que le quedaba y colocó con sumo cuidado como separador. Sin embargo, al día siguiente el pelo no estaba. Sorprendido, pero tenaz como era, Augusto volvió a recorrer las páginas hasta que llegó a la que buscaba. El pelo no estaba. «Puede que alguien lo esté leyendo por las mañanas», pensó Augusto, y por eso el pelo no estaba. La historia de Carpacumbo se volvía más y más interesante. Cuando tuvo que abandonar la lectura aquel día, Augusto escogió el pelo más largo que tenía. Para buscarlo, se dirigió al espejo del baño y lo puso delicadamente dentro del libro, procurando que sobresaliera solo 1 milímetro. Al día siguiente, el pelo no estaba. Augusto volvió a recorrer todas las páginas. Encontró el punto. Leyó, colocó otro pelo, pensando: si el pelo se pierde, ¿qué le vamos a hacer? Cada vez que empezaba el libro, lo releía más deprisa, pero también tenía más páginas que hojear. Los ojos se frenaban cuando recorrían un pasaje que seguía siendo interesante. La lectura de las aventuras de Carpacundo fue la más larga de su vida y la que le costó más
pelo, pues, siempre esperando encontrarlo de nuevo. Augusto ponía su liviano separador. Los separadores cada vez eran más cortos y delgados, pero eran mejor que nada. Poco a poco, a puñaditos de páginas, Augusto se iba aproximando al final del mamotreto. Cuando más se acercaba este momento, más interesante se hacía la historia. Carpacumbo, el héroe turbulento, rubio o de pelo negro, no se cansaba de vivir episodios. Faltaban unas 100 páginas para acabar el libro y seguía metiéndose en situaciones desesperadas y peligrosas, como si estuviera todavía al principio. Como faltaba unas 50 páginas, Augusto se quedó sin pelos. En vano buscó en su calva, en vano fue al baño a mover su cabeza para todos lados delante del espejo, tratando de hallar algún separador. Esta brillaba sin que le hiciera sombra ningún pelo. Augusto volvió a su libro desesperado. La biblioteca estaba a punto de cerrar sus puertas. Como no colocara una marca, al día siguiente tendría que volver a leer el grueso volumen para saber por dónde iba. Y por otro lado, como le veía pasando, aunque pusiera algo, no lo encontraría. Páginas 66 al 70. Miró a su alrededor y comprobó que nadie se fijaba en él. Hizo un doblez muy pequeño en una esquina de la página, pero, con mucha astucia, lo hizo en la parte de abajo, pues era más difícil que el bibliotecario se fijara ahí. Después, con el corazón saliéndosele del pecho, se dirigió al mostrador a entregar el libro y se marchó corriendo. Aquella noche no consiguió dormir. Le preocupaba el doblez de la página. Estaba impaciente por saber cuál sería el destino de Carpacumbo, porque al héroe rubio, pelinegro, en el punto en que había interrumpido la lectura, lo acababan de capturar su peor enemigo, Gómez Smith, y lo había encerrado en una solitaria torre. Le esperaba la muerte más atroz. ¿Y si descubren el doblez? Se atormentaba Augusto en su cama. Si lo descubren, no me dejarán más el libro. No sabré qué le ocurre a Carl. ¿Logrará escapar? Gómez lo tiene muy vigilado. Lo odia a muerte. A la mañana siguiente, Augusto se levantó con grandes ojeras y llamó a la oficina para decir la verdad, que se encontraba bastante mal y que no iría a trabajar. Pero no se quedó en la casa para recuperar el sueño perdido. Con la palidez en su rostro y los párpados abriéndose y cerrándose, tratando de comportarse con naturalidad, se fue a la biblioteca y le pidió el libro al bibliotecario. Este lo miró de una manera extraña. ¡Ay de mí! Descubrió el doblez, pensó Augusto aterrorizado. Ahora armará un escándalo y me dirá que nunca más me prestarán un libro. Pero el bibliotecario lo miraba de aquella manera porque Augusto tenía muy mala cara y porque estaba acostumbrado a verlo por la tarde, excepto los sábados,
Aquí tiene su libro, dijo sonriente, y se lo entregó. Augusto fue a sentarse a su mesa habitual. Le temblaban las piernas con delicadeza. Dio la vuelta al libro para localizar el doblez y ponerse a leer enseguida. Carpacumbo tenía serios problemas, encerrado en un calabozo que estaba en una torre fortaleza en medio de un río, con un portón sólido y custodiado por el esbirro de Gómez. Y además estaban preparando una máquina de tortura y muerte. Pero Carpacumbo era un héroe afortunado. Tocó con mimo la almohada sobre la que incluso en aquella amenazante noche había dormido profundo. Sus cejas, una rubia y otra negra, se arquearon, dibujando en su rostro un gesto divertido y de sorpresa. Sus fuertes dedos desgarraron la funda. La almohada estaba rellena de cabellos largos, resistentes, flexibles, sutiles. ¿Cómo es posible que haya encontrado ese relleno de lujo? Carpacumbo no se detuvo a responder con sus largas y ágiles dedos. Sus dedos eran fuertes y ágiles según sus necesidades. Muy seguro, se puso rápidamente a trenzar los pelos. Últimas páginas, 71 al 74. ¿Cuántos había? ¿Quién sabe? Pero suficientes para tejer una cuerda fuerte y resistente de casi 6 metros de largo. La ató a un barrote, saltó por la ventana con facilidad. Carl era fuerte como el hierro y suave como la seda. Se agarró a la cuerda y se descolgó con rapidez. Y en silencio se detuvo cuando sus manos de acero llegaron al final de la cuerda. Le quedaba solo dar un salto de 4 metros, pero Carl, además de estar hecho de acero y de seda, también era como de caucho. Se dejó caer, rebotó en un pedrusco grande, volvió a caer de pie sobre sus sólidas piernas, otra vez de acero, y más que nadar, corrió por el río a saltos como una cabra montés, más rápido que un salmón. En las 10 últimas páginas que Augusto devoró, Carpacumbo recogió los frutos de las 1000 páginas de coraje y valor. Encontró un tesoro, se casó con su amada. Todas lo amaban a él, pero él solo amaba a una. Heredó un palacio de 30 habitaciones y servicio completo. Tuvo 6 hijos sanos e inventó un semáforo rosado. Augusto leyó la palabra fin y suspiró. Cerró el libro. Era el más apasionante que había leído en su vida. El recurso de los pelos era genial. Pasó la mano por su cabeza lisa. Feliz, se levantó y fue a entregar el libro. ¿Se va ya, señor Augusto? Oh, no, es que ya lo acabé. ¿Podría darme otro, por favor? ¿Sabe
¿Ya qué libro quiere, señor Augusto? Una de acción. 10 minutos después, Augusto estaba inmerso en las andanzas de Samantha Porfiria, aventurera, hermosísima, mitad inglesa y mitad puertorriqueña. ¿Cómo habría de ahora en adelante? Ya no tenía ningún pelo y no podía pasarse todas las noches sin dormir, angustiado por los dobleces de las páginas. Mientras leía, se pasó la mano por la mejilla. Esa mañana no se había afeitado. Arqueó los ojos y sonrió. No se afeitaría nunca más. Puede que los pelos de la barba de aquí a un mes o dos dolieran un poco más al arrancarlos. Es que son más duros y resistentes. Pero, pensaba Augusto, ¿qué significa un pequeño? ¡Ay! A cambio de una aventura. Colorín colorado, esta obra se ha acabado. Un amor de libro del autor Roberto Piumini. Muchas gracias por su atención, mis niños hermosos. También no se olviden de descargar la ficha de instrucción y la ficha de trabajo de las últimas páginas ya de nuestro libro Plan Lector, Un amor del libro, autor Roberto Pionino. Espero que les haya encantado la narración de este precioso Plan Lector. Los veo luego con su Miss Grey. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Un beso. Chao, mis amores.